Bueno, yo creo que tenía mi reloj atrasado un minutito. ¿Cómo estamos de energía para lo que sigue? Bueno, un gusto tener la oportunidad de volverlos a acompañar el día de hoy. Hoy vamos a hacer dos cositas. Una es poder instalar dentro de nuestro Workspace un motor de base de datos Postgres para trabajar con este de manera local. Y la otra es crear nuestro motor de Postgres en AWS. Entonces voy a compartir mi pantalla. Tengo entendido que ustedes ya tuvieron la oportunidad de crear sus cuentas con la capa gratuita de AWS. Y si no, pues es como la oportunidad para hacerlo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y me cuentan cuando la estemos viendo. Listo. Bueno, entonces, excelente la sesión que tuvimos con Salomón acerca del lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje muy bonito y que va a ser nuestro mejor amigo como científicos de datos, como data engineer, como data architect, como lo que sea. Tengamos presente que a pesar de que vamos a trabajar, nuestra aspiración es trabajar como científicos de datos, no siempre nos dan los datos así como nos las está dando la compañía que nos entrega unos CSV, unos Excel. En muchas ocasiones lo que nos dan son conexiones a bases de datos para poder extraer esta información. Y la forma de hacerlo es utilizando este lenguaje. Entonces, digamos que coger esos skills es importante para nosotros. Nosotros dentro del caso que vamos a trabajar hoy, como les decía, vamos a configurar localmente Postgres y vamos a configurar nuestro motor de base de datos en AWS. Para hacer nuestra instalación de Postgres, realmente es un proceso sencillito. Es gratis, es gratis. Nosotros tenemos una capa gratuita en Amazon por 12 meses de ciertos servicios. Dentro de esos servicios está el servicio de almacenamiento de S3, donde nos da, pues de pronto ha cambiado en el último tiempo, pero nos da como 5 gigas de almacenamiento en S3. Adicional nos da una máquina virtual con una virtual CPU y con 1 giga de memoria RAM. Y tenemos también una instancia de base de datos, no pues así la superinstancia como para un ambiente productivo, pero pues sí podemos tener una instancia para un ambiente de desarrollo para las pruebas que vamos a hacer. Entonces, digamos que esa capita gratis, que son varios servicios, no solamente los que les estoy mencionando por 12 meses, nos permite a nosotros conocer más acerca de la nube, más si para ustedes es la primera vez que están interactuando, si están interactuando pues con servicios en la nube. Listo, entonces vamos a mirar, la primera parte de nuestro caso es instalar en nuestro Workspace el Postgres. Nosotros dentro de nuestro Workspace ya tenemos este script, este shell en nuestras máquinas. La forma de hacer esta ejecución es trabajando con una terminal dentro de nuestro Jupyter. Creo que ya han tenido la oportunidad de trabajar con terminales, es muy sencillo. Dentro de Jupyter yo puedo tener archivos Python, o sea, puedo tener un archivo Python, puedo generar un test file para crear un script de Python, o sea, puedo tener un notebook, que recuerden que el notebook es IPYNB, que significa Interactive Python Notebook, o puedo tener un script de Python que es un .py, y adicional, pues puedo crear carpetas o puedo darle la opción de generar una terminal. Entonces, aquí dentro de nuestra terminal, si yo quiero visualizar lo que tenemos en esta ruta, nos vamos a ir aquí. Denme un segundito que tengo acá, estoy dentro de una máquina virtual y no me está dejando visualizar. Esa ventanita del escritorio remoto no me deja visualizar bien lo que quiero. Entonces, si nosotros le damos en esa ruta donde nos está diciendo que está el PowerShell, que es esta, miren que aquí dentro de esta ruta vamos a tener este setup PSQL, que es un script, es un shell,
Vamos a tener el shutdown PSQL, que es el otro que nos menciona allí dentro del caso. Entonces, el uno es para instalar y activar nuestro servicio dentro de nuestro workspace, y el otro es el que nos va a permitir borrar nuestra base de datos. Yo por tema de pruebas ya hice la instalación, y ahora lo que vamos a hacer, ya hice la instalación y desinstalación de pues la activación y la desactivación, y ahorita lo que vamos a hacer es activarlo. La forma es ejecutando este comandito. De hecho, les voy a mostrar, si ustedes quieren ver lo que está dentro de ese shell, pueden utilizar un comando de sistema operativo. Estos workspaces están en un Linux, entonces yo puedo utilizar un comando de bash que se llama cat, y le digo que me muestre lo que está dentro de ese archivo .sh. Y miren que aquí está, es un archivo .bash y nos está diciendo como cada una de las cosas. Nos inicializa nuestro servicio de Postgres, nos crea un directorio, etcétera, le da unos permisos pues a un usuario e inicializa ese servicio. Eso es lo que hace ese shell que nosotros vamos a ejecutar. Entonces le voy a dar clic acá. La forma en la que se abre la terminal, cuando ustedes están en el explorador de archivitos de Jupyter, tienen una opción que dice a mano derecha que dice nuevo, y allí ustedes le dicen nuevo terminal. Esa es la forma, y en ese momento él nos abre esta terminal, que es la que está, digamos que donde está ejecutándose nuestro servidor de Jupyter. Entonces, vamos a hacer la instalación. Es simplemente copiar este comando que tenemos aquí. Gracias, Fabián, por la imagen. Es copiar este comando que tenemos aquí y ejecutarlo dentro de nuestra terminal. Entonces, miren que él empieza a trabajar solito, no tuvimos que hacerle absolutamente nada. Recuerden que nuestras bases de datos es un servicio que está ejecutándose en nuestras máquinas, y este servicio necesita ser inicializado para poder que nosotros podamos acceder a él. Y lo que él está haciendo allí es precisamente inicializando este servicio. De hecho, al final, miren que él nos está diciendo que él está escuchando cualquier dirección a través del puerto 5432. Todos los servicios trabajan por default con un puerto. Este puerto es el que nos va a permitir generar como esa conexión. En ese caso, la base de datos Postgres tiene por default el puerto 5432. Bueno, me queda yo creo que no tienen que hacerlo cada que quieran abrir su workspace. Creo que no sé, a ustedes se les borra lo que ustedes hacen dentro del workspace, porque si no se les borra, les va a quedar siempre allí activado. Bueno, si se reinicia, es muy probable que el servicio no quede iniciado, porque para poder que el servicio arranque, si se reinicia la máquina, tenemos que tener como una tareita programada que levante este servicio. Así que podemos hacer como la prueba. Listo, entonces, miren, lo que les mostraba dentro del archivo, teníamos estas dos líneas que están acá. Aquí la más, digamos que uno de los comandos que nosotros tenemos es este, que es PG como de Postgres, rayita al piso, y CTL como de control. Son como, digamos que un command line que tiene Postgres para que nosotros podamos administrarlo a través de línea de comando. En este caso, si yo quisiera reiniciarlo, le daría esta opción de restar, y si yo quiero remover la base de datos o lo que yo estoy haciendo allí, tendría que ejecutar este comando, cosa que en este momento no voy a hacer para poder hacer el resto del notebook. Sin embargo, más adelante lo podemos eliminar, y después vamos a ver que si yo quiero volver a tener mi servicio, pues voy a tener que volver a ejecutar este script que es de configuración. Listo. Entonces, este servicio de Postgres, nosotros para poder trabajar dentro de la base de datos, pues vamos a tener que configurar un usuario y una contraseña. La forma de hacerlo, pues yo puedo ingresar como a la línea de comando de Postgres, puedo ingresar como a un shell de Postgres SQL, y la forma de abrirlo o ejecutando es escribiendo PSQL. Entonces yo me voy a ir aquí, voy a limpiar mi pantalla, le doy clear para poder ver acá y le digo PSQL, y miren que él ingresa a un prompt que dice Postgres. Entonces,
Allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un usuario, que es lo que nos está diciendo en la primera parte. Voy a copiarlo y me voy a ir acá y lo voy a pegar. Simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a modificar a mi usuario, le voy a decir que mi nombre va a ser a López y le voy a decir que el password, pues le voy a colocar password, pero simplemente voy a cambiar la A por el 4, la O por el 0 y listo. Entonces, él lo que está haciendo en este momento es creando un usuario dentro de esta base de datos. Normalmente Postgres, cuando yo trabajo con Postgres, él tiene un usuario superadmin, así como Linux tiene el usuario root, así como nuestro Windows tiene su usuario administrador, que normalmente es el que nosotros usamos, o si nosotros estamos trabajando con máquinas que no son nuestras, pues no tenemos ese usuario administrador, tenemos otro usuario. Las bases de datos también tienen como su superusuario y tienen los usuarios que son los que nosotros vamos a consumir o con los que nosotros vamos a interactuar. En este caso vamos a crear este usuario, que es el usuario a López, con el password pues que les estoy diciendo. Y miren que él aquí me dice que él creó el rol y listo. Eso quiere decir que ya está creado. Para nosotros hacer la conexión dentro de Python con Postgres, tenemos, digamos que diferentes opciones. Hay una librería que se llama SQL Alchemy. Esta librería SQL Alchemy, esa es una librería que me sirve para conectarme a cualquier motor de base de datos. Sin embargo, pues si ustedes empiezan a mirar en la literatura, ustedes pueden encontrarse que hay librerías de Python que son como enfocadas a motor de base de datos. Entonces, si tengo que conectarme a un MySQL, pues entonces tengo como una librería para MySQL. Si voy a conectarme a Oracle, tengo una librería para Oracle. Si voy a conectarme a Postgres, tengo una librería para Postgres. Pero la ventaja que tiene utilizar este SQL Alchemy es que es agnóstico. O sea, yo puedo conectarme a cualquier motor de base de datos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el usuario que acabamos de crear y vamos a colocar la contraseña que acabamos de definir también. Aquí sí tienen que, en este caso, si les sale error, acuérdense en que tenemos que ejecutar previo a esto el pim install -r y requirements.txt para que nos instalen las librerías que nosotros necesitamos. Ah, pero sí, o sea, te salió un inconveniente allí, pero con el tema de la codificación de la base de datos. Pero según veo, sí te creó el rol para Geraldine que le está saliendo ese error. Vamos a ver, por ejemplo, para Jaime hay que validar que sí hayamos tenido en la consola este resultado. Es create user, el usuario que nosotros queremos configurar, with encrypted password y dentro de las comillitas simples el password que vamos a utilizar. A ver, yo miro, pero Sharon, ¿en dónde está? ¿Le salió esa información? Ojo, este comando es un comando de command line de Postgres. Entonces, para yo poderlo ejecutar, primero tengo que ejecutar PSQL, que es el que me abre como la terminal de Postgres. Y dentro de esa terminal de Postgres, yo sí ejecuto el create user. Si yo lo hago por fuera de esta terminal, es como si yo quisiera crear un usuario de sistema operativo y si el comando no existe, pues nos va a salir error. Aquí ya está instalado. Lo que estamos haciendo, voy a abrir acá otra terminal, solamente para mostrarles lo que está dentro de les voy a mostrar aquí lo que está dentro del setup. Miren, si yo le doy cat, que es para que me visualice lo que esté en la ruta que yo le estoy dando, que en este caso va a ser esta,
Él me va a mostrar lo que está dentro del archivo. Si yo le estoy dando PG rayita al piso CTL, es porque previamente en esta máquina estaba ya instalado el Postgres. Entonces, cuando yo le digo PG control init, lo que está haciendo es inicializando, es levantando el servicio de Postgres. Ya luego lo que estamos haciendo aquí es configurando pues un archivo, creamos una carpetica, luego estamos dando unos permisos de usuario, estos son comandos muy de sistema operativo Linux. Aquí estamos como diciéndole un echo, que es como un imprimir, que imprima como esta información. Y por último le estamos diciendo que inicie un nuevo clúster, que es el PG raya al piso CTL start. Entonces, inicializo el servicio. Y acá lo que estoy haciendo es levantando el servicio para que cuando yo le digo levantar, es que él empiece como a escuchar todas las peticiones cuando yo le digo conécteme a Postgres. Entonces, al estar en Start, él va a estar siempre escuchando qué peticiones tienen. Y por último, pues él aquí está haciendo un alter de un usuario que le está colocando pues como este usuario que dice PG raya al piso password. Este es el superusuario, este es el usuario root que yo les digo pues que es el administrador. Pero nosotros no vamos a trabajar con ese superusuario y de hecho cuando nosotros estamos trabajando con una base de datos, nosotros no trabajamos con los usuarios administradores, pues como los root, no vamos a trabajar con esos, trabajamos con usuarios que nos dan a nosotros. Y eso es una buena práctica porque nosotros dejamos trazabilidad en la base de datos de las consultas que estamos haciendo y de las modificaciones que nosotros hacemos. ¿Cómo así que yo debo estar en Asia o Australia? Ah, no. Recuerden que estos servidores están montados pues en unas máquinas que los están soportando, así que es la hora, mi hora, perdón, sí, es que estoy en una máquina virtual que creé exclusivamente para la clase y mi máquina virtual está en otro horario. Mi máquina virtual está en otro horario, así es. Listo, entonces vamos a mirar la parte de la librería. Recuerden que tienen que instalar los requirements para que les funcione. ¿A alguna persona le ha funcionado? Bueno, yo ya estaba preocupada con tantas personas que están diciendo allí que no les funciona el rol, que no sé qué. Entonces, bueno, vamos a mirar estas líneas de código de Python que nos van a permitir a nosotros conectarnos en un futuro a otra base de datos. Entonces, miren, acá lo que vamos a hacer es configurar nuestro usuario y configurar nuestro password. Cuando estamos trabajando con el SQL Alchemy, yo lo que hago es generar una cadena de conexión. Esa cadena de conexión tiene como esto que estamos viendo nosotros aquí, que estoy seleccionando. Postgres es el servicio que yo me quiero conectar. Dos puntos, // y viene el usuario con el que yo me voy a conectar. Dos puntos, la clave. Después viene una arroba y miren que aquí en el arroba le estamos diciendo localhost. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una conexión local. Este Júpiter está corriendo en esa terminal que nosotros estábamos utilizando ahorita. Entonces, al yo decirle en localhost es que usted se va a conectar al servicio de Postgres que está corriendo dentro de esa máquina. Y después viene un slash y viene Postgres. Las bases de datos Postgres traen por default una base de datos ya creada que se llama Postgres, valga la redundancia. Entonces ahí lo que le estamos haciendo es una cadena de conexión a Postgres donde le estamos definiendo el usuario, la clave, cuál va a ser la URL a la que nos vamos a conectar, que en este caso la URL es localhost, y después del slash le estamos diciendo a qué base de datos se va a conectar. Entonces, después de que yo configuro esto y que es lo que se le llama al SQL Alchemy, es como crear un engine, es como crear esa cadena de conexión que yo necesito para posteriormente conectarme a esa base de datos. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente a ese engine le vamos a decir connect. ¿Qué hace ese connect?
coge esa URL que acabamos de crear y va a intentar realizar esa conexión. Cuando él se conecta, después viene este punto execute, que lo que hace es que lo que tengamos dentro de ese parámetro execute es ese código SQL que va a ejecutar. En este caso le estamos diciendo ejecute un select con un string, que el string es un hello world. Ustedes vieron ahorita que yo podía hacer select para consultar tablas. Esta basecita de datos pues tiene tablas del sistema. Nosotros no hemos creado ninguna tabla, pero yo le puedo decir que haga un select hello world y lo que va a hacer el select hello world es simplemente imprimir el hello world. ¿Por qué? Porque él imprime lo que está dentro de la comillita. Y ese es el resultado que nosotros tenemos que tener. Y yo por acá se me cerró mi conexión. Vengan, yo hago por aquí. Ya me están saliendo los errores a mí también. Así que vamos a darle aquí CTL. Démosle restar. Listo, ahí supuestamente inició. Vamos a mirar. Démosle un restar al kernel, pues, por si algo extraordinario ocurrió. Le voy a decir que me limpie todas las salidas. Y no me las limpió. Y vamos a ejecutarlo nuevamente. Miren que ya me ejecutó. Él aquí lo que hizo fue que me hizo la conexión exitosa y después de que hizo la conexión exitosa, imprime el Hello World. Sí, recuerden que siempre hay que instalar los requerimientos. Esos requerimientos nos dicen qué librerías se están utilizando. Nos vamos a ir acá y miren que aquí él está instalando el SQL Alchemy y adicional está instalando el Scicop G2. Sí, entonces es importante pues que hagan esto. Cambio algo de la clave y validemos que igual funciona. Pongámosle acá 1, 2, 3 y vamos a ver si funciona. Ve qué interesante. No debería. Ahí está J. Gudelo encontrándonos bugs. A ver, yo miro una cosa. Le voy a restar. Paró, inició y démosle nuevamente aquí. Dale restar y clear outputs. Listo, le voy a dar acá nuevamente. Bueno, ahí me queda la inquietud porque no me está cogiendo la clave. Porque en esta cadena de conexión, él sí la debería de estar tomando. Mira que aquí ya sí cambio el usuario. Si cambio el usuario, ahí sí me está generando un error que me está diciendo que no encuentra el usuario. Pero sí hay que revisar porque la parte de la clave está tomando cualquiera, pues como cualquier cosa que yo escriba aquí, que me parece como curioso. Listo. Entonces, para que alcancemos a hacer el resto. SQL Alchemy para conectarnos a nuestra base de datos. De nuestra base de datos, ¿qué información tenemos que tener? El usuario, la contraseña, la URL, que en este caso es localhost, y la base de datos a la que nos vamos a conectar. Ahora bien, vamos a irnos para AWS. Entonces, yo aquí tengo AWS ya creado. No sé, yo ya tengo pues mi configuración de AWS, aquí ya estoy logueada dentro de mi servicio y vamos a irnos para la parte de services. En la parte de services nosotros vamos a encontrar cada uno de los servicios que nosotros tenemos disponibles dentro de AWS. Uno de esos es este de RDS. Este de RDS o este database
que está aquí, que yo le coloqué la estrellita para que me aparezca allá arriba, digamos que en acceso directo, miren que cuando yo le pongo estrellita, me aparece aquí. En este DRS es donde nosotros vamos a encontrar todos los servicios de bases de datos relacionales administradas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este caso nosotros creamos nuestra base de datos y no nos tenemos que preocupar como por esa máquina física que está soportando esa base de datos. Simplemente lo que vamos a hacer es como encargarnos de consumir esa base de datos, pero pues no nos va a importar en dónde está alojada. Entonces, aquí en la parte de RDS, nos vamos a ir a RDS y vamos a ver una opción que dice crear una nueva base de datos. Entonces, miren que él aquí por defecto me aparece que está como en el dashboard, que tiene como las herramientas, digamos que tiene pues como lo más importante, pues, o sea, el dashboard me aparece como lo más relevante, pero si queremos ver como lo que nos aparece en nuestro notebook, le vamos a dar clic en donde dice Database, que ya nos sale como un resumen de las bases de datos que tenemos nosotros instaladas. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que vamos a crear una base de datos. Voy a darle aquí cerrar. Recuerden que lo que ustedes están haciendo aquí dentro del Hello World es ejecutando dentro de la base de datos un query de tipo select al que le estamos dando en un string esa sentencia que dice Hello World. Entonces, cuando yo le digo que miren que lo estoy convirtiendo a texto, entonces lo que él hace es que el select Hello World retorna un Hello World, lo convierto a texto y pues eso es lo que nos está imprimiendo. Y como él retorna como si fuera un arreglo, entonces le estamos diciendo que nos muestre lo primerito que tiene en la posición 0. Eso pues es lo que está haciendo ahí. Listo, entonces vamos a crear la base de datos. Y vamos a crear la base de datos y lo que vamos a hacer es, no le vamos a decir Easy Create porque nosotros estamos en una cuenta gratuita. Y el Easy Create nos va a configurar cosas que en un futuro no nos van a convenir porque de pronto nos van a generar gastos que nosotros no queremos. Entonces le vamos a dar estándar. En la parte de estándar después vienen las opciones de bases de datos relacionales que nos provee AWS. Estamos viendo un Amazon, un MySQL, un MariaDB, Postgres, Oracle y SQL Server. En este caso vamos a seleccionar Postgres. Aquí podemos ver todas las versiones de Postgres que tiene disponibles AWS para nosotros. Él por defecto deja como la última, digamos que en este caso pues la 13.4, voy a dejar esta base de datos, la 13.4, no voy a utilizar la última, voy a dejar la 13.4 y digamos que las diferencias que tenemos dentro de cada una de las versiones pueden ser algunos procedimientos o algunos métodos internos dentro de la base de datos que cambien de una versión a otra o algunas nuevas funcionalidades que tenga la última versión, etcétera. Entonces yo voy a dejar la 13.4. Aquí en plantillas, él nos provee una plantilla para producción, una plantilla para desarrollo y pruebas y nos provee una plantilla para una capa gratuita. Nosotros vamos a escoger la plantilla de la capa gratuita. Ahora bien, vienen otra parte de las configuraciones. Aquí nos dice cuál es el nombre de instancia. Miren, el nombre de instancias, hagan de cuenta que es una base de datos. Un motor de base de datos puede tener varias bases de datos. Yo puedo hacer una analogía, digamos que vamos a hacerlo más coquito y digamos que una base de datos es un archivo de Excel. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que una base de datos es un archivo de Excel y que cada una de las tablas que yo voy a tener en mi base de datos es, hagan de cuenta, una hojita de cálculo dentro del Excel. Esa es una opción. Y yo puedo tener dentro de una carpeta, que sería mi Postgres, diferentes archivos de Excel que van a ser diferentes bases de datos. Entonces, cuando hablamos de instancias, es como esa carpetica que me va al más, ese archivo de Excel, esa carpetica que me va a almacenar diferentes tablas o diferentes bases de datos. Entonces, esos son instancias. En Postgres se le dice instancias. En MySQL se le dice esquemas.
Eso depende del motor de base de datos. En SQL Server se le dice bases de datos. En Oracle también se le dice instancias. Entonces depende pues como del motor de base de datos, digamos que el nombre que se le dé. Pero prácticamente hagan de cuenta, yo creo una instancia, dentro de esa instancia creo mi base de datos y dentro de esa base de datos yo voy a tener tablas, voy a tener vistas o voy a tener objetos dentro de esa base de datos que voy a utilizar para poder administrar toda mi información. Los sistemas de bases de datos transaccionales trabajan con bases de datos de tipo relacional. Ya si nosotros estamos pensando como en empezar a consumir esta información, empezar a almacenar históricos, empezar a tener esta información en bases de datos que nos permitan moler esa información, pues entonces ya estamos pensando pues en data lakes y en otro tipo de motores de bases de datos donde podamos utilizar esta información. Entonces aquí el nombre de instancia que yo le voy a dar es el que nosotros tenemos por acá definido. Ay, demo instance. Este que está aquí es el que yo le voy a dar, le voy a decir que mi base de datos se va a llamar así. Aquí me dice que las credenciales. Miren que él por defecto me pone Postgres, porque era lo que les decía, que digamos que el usuario padre dentro de Postgres, por defecto es Postgres. En una base de datos SQL Server es SSA. En una base de datos MySQL tiene su propio usuario. Linux tiene como su superadmin el root. Entonces, en este caso, Postgres por default es Postgres, lo voy a dejar así. No le voy a decir que me autogenere el password para que no se me olvide, porque si yo le digo que me lo autogenere, pues él me genera un password de pronto demasiado complejo. Y aquí por temas prácticos yo le voy a colocar el mismo password que le puse a nivel local, que es password en vez de la A el 4 y en vez de la O el 0. Lo mismo acá, lo vuelvo a confirmar. Y esperen que lo escriba mal. Listo, entonces, ahora bien, en esta partecita de aquí lo vamos a dejar como está porque nosotros le dijimos a él que hiciera una configuración como la capa gratuita. Y miren que la configuración en la capa gratuita, lo más básico que nos provee es lo que él coloca aquí como por default, que es 2 virtual CPU y 1 GB de memoria RAM. Entonces lo vamos a dejar de esta manera. En la parte del storage vamos a dejar de propósito general. Si yo quisiera, pues, digamos que esto fuera una base de datos más productiva, pues yo ya empezaría a mirar las otras opciones de almacenamiento que yo tengo, pues porque tengan presente que la base de datos almacena la información en un disco. Y dependiendo de la cantidad de conexiones que yo tenga, pues yo voy a tener que estar leyendo en disco y extrayendo esa información para cada, esos selects que ustedes veían ahorita con Salomón, pues eso a la final tiene que ir a consultar estos archivos. Entonces yo puedo mirar como qué tipo de almacenamiento yo puedo dar para mejorar el performance en mi base de datos, pero pues esto aquí es académico, nos vamos a ir por propósito general. En la parte de almacenamiento, el mínimo es 20 y lo vamos a dejar en 20 porque es, digamos, que lo que nos provee nuestra capa gratuita. Aquí la opción de auto-scaling, de habilitar el auto-scaling en el storage, lo vamos a deshabilitar. ¿Eso qué significa? Pues que si los 20 gigas me quedaron cortos, pues él va autoincrementando esos 20 gigas. A nosotros eso no nos interesa porque nuestra tarjeta de crédito está puesta allí, así que no vamos a hacer esa habilitación. En la parte de conectividad, nosotros podemos dejar por defecto esta opción que tiene de que utilice un Virtual Private Cloud por default. Y lo que nosotros vamos a hacer es que sí tenemos que decirle aquí que nuestra base de datos va a ser pública. Esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros que nos logremos conectar a esta base de datos. Si nosotros dejamos en no, ¿qué va a pasar? Que solamente desde una red interna dentro de mi nube AWS yo me voy a poder conectar a la base de datos. Pero si yo estoy en mi workspace de Data Science for All, que esta parte digamos que es una red aparte de lo que nosotros estamos creando acá en AWS, pues no me va a permitir esa conexión. Así que tenemos que colocarle que el acceso va a ser público.
Ahora bien, le vamos a decir que cree uno nuevo, como está en la guía, que cree un nuevo, un nuevo security group. Y en este caso, a ese security group le vamos a poner el nombrecito que está aquí dentro de nuestra, permitir local access. Entonces me voy a ir acá y le voy a colocar. Listo. No preferencia de zona. Información adicional, miren que Postgres por defecto utiliza el puerto 5432 como lo veíamos en nuestro localhost, entonces nos vamos a ir por este puerto. Ahorita viene la parte de la autenticación, Password Authentication, porque no estamos conectando nuestra base de datos a un directorio activo o algún otro servicio que nos provea como este tipo de autenticación, simplemente le vamos a decir como haga una autenticación a nivel de SQL, a nivel de la base de datos. Ese usuario que nosotros estamos creando allí es un usuario a nivel de base de datos, entonces le estamos diciendo utiliza ese tipo de autenticación. Adicional configuración, vamos a ver qué hay por acá. ¿Que habilite backups? No, no queremos backups, no queremos que haga encriptación, no queremos que habilite como indicadores de performance. Todo esto no, porque esto nos puede generar cosas adicionales que no están incluidas dentro de nuestra capa gratuita y no queremos tener sorpresas con nuestra tarjeta de crédito. Que habilite que se haga no, mantenimiento, no, o sea, a todo ese tipo de cositas le vamos a decir que no. Y aquí nos dice qué es lo que nosotros tenemos gratis en nuestra capa de 12, en nuestra capa free, pues de que va a durar 12 meses. Tenemos 750 horas de un motor de base de datos relacional sencillito en un DBT2 micro. De hecho, vamos a mirar acá qué almacenamiento, qué tipo de máquina nos dio eso. DBT2, bueno, este coso no está como actualizado, ya vamos en el DBT3. Pero miren que lo que nos está diciendo es él te va a dar 750 horas gratis, pero con base a estas condiciones. 20 gigas de almacenamiento de un disco de propósito general, y pues aquí tiene los 20 gigas de backup de almacenamiento y él hace unas imágenes de nuestra base de datos. La verdad, yo prefiero deshabilitar esto porque muchas veces borramos la instancia y se nos olvida borrar las imágenes. Entonces eso va a generar pues que nos genere algún costo adicional. Después de que nosotros tenemos esta configuración, simplemente le decimos crear base de datos. Y bueno, acá me dice que si quiero guardar. Y aquí lo que vamos a ver en la parte superior es que le está creando nuestra base de datos. Se va a tomar unos minutos. Le vamos a dar una esperita. Y mientras que le damos la esperita, voy a mirar qué hay en el Slack. Ustedes habían ya tenido un workshop para crear la cuenta de AWS. Todos están aquí en este pasito de crear la base de datos? ¿Cómo así? ¿Qué pasó, Jaime? Que me está haciendo bullying ahí con el hagan de cuenta. Yo coloqué la versión de Postgres por default que está allí. Una instancia es como una carpetica en la que yo guardo bases de datos. Así es. O sea, el hecho de que yo cree una instancia no quiere decir que yo nada más voy a tener una base de datos ahí. Yo puedo tener cuantas bases de datos yo necesite y pues que me la soporte mi motor, ¿no? En este caso, este motor tiene 1 giga de RAM, o sea que ya de entrada sabemos que tenemos limitante de procesamiento. Y adicional, tenemos solamente 20 gigas de almacenamiento. Entonces, no podemos esperar que esta maquinita, que es esta instancia, vaya a ser muy robusta, ¿no?
750 horas es tener la instancia prendida los 30 días del mes. Eso sí, si ustedes quieren, tener dos instancias, ojo, al tener dos instancias, ya a la mitad del mes ya se cumplieron las 750 horas, así que van a incurrir en costos adicionales. Entonces, miren, ¿qué es AWS? AWS es un sistema, es un servicio que nos provee cloud computing en la nube. Tenemos AWS, tenemos Google Cloud Platform, tenemos Azure, incluso tenemos hasta el mismo Oracle, tiene su propia nube, el Huawei también tiene su propia nube, y lo que hace es proveernos servicios en la nube. Mientras que esta vaina se instala, vamos a recordar por qué estamos trabajando con servicios en la nube. Nosotros trabajamos con servicios en la nube porque anteriormente todo lo teníamos on-premise en nuestros data centers, ya fueran locales en las empresas o fueran data centers como un tipo Telefónica, un ETB o un Terramar, que tenían como unas celdas robustas con todo lo que se requería para poder tener máquinas físicas allí trabajando de manera conjunta. Eso tenía demasiados contras, y como ustedes lo viven así con sus máquinas personales. Llega un momento en que sus máquinas personales se vuelven obsoletas. Si ustedes tienen que actualizarlo y resulta que ya no le pueden aumentar memoria RAM, o ya no les acepta más disco, o no les acepta mejorar el procesador. ¿Eso qué implica? Pues que tengo que conseguir una nueva máquina. ¿Y eso qué implica? Pues que ustedes tienen que hacer backup de sus cosas para poderlas mover a la nueva máquina. Entonces, la nube lo que nos provee es tener esto, digamos que en este tipo de servicios que son dinámicos, que nos van a permitir escalar nuestros servicios sin tener pérdida de nuestra información, y vamos a tener adicional un cobro por consumo. Antes, si yo quería tener una máquina robusta para ejecutar procesos contables, pues tenía que comprar la máquina robusta desde un principio. Pero ya la nube me permite a mí como aumentar o disminuir acorde a la capacidad, a lo que yo necesite. Entonces, AWS nos provee muchos servicios, no solamente servicios de bases de datos, nos provee más servicios que somos los que estamos viendo aquí. Servicios para trabajar con analítica, servicios para trabajar con realidad virtual o realidad aumentada, servicios para trabajar con cómputo, que es todo lo que tiene que ver con máquinas virtuales, servicios de container, de bases de datos, herramientas de desarrollo, de poder tener como un Visual Studio Code colaborativo en la nube, y que yo lo pueda utilizar desde cualquier parte. Entonces, todos estos servicios de Internet de las Cosas, de Machine Learning, donde ya hay de pronto modelos preconstruidos y que yo los puedo utilizar, eso lo ofrece AWS, eso lo ofrece Google Cloud Platform, eso lo ofrece Azure, eso ya depende pues como del proveedor de servicios en la nube que tenga. Entonces, listo. Aquí, eso es a grandes rasgos, pues, eso es a grandes rasgos ahí por la pregunta de Daniel, y no sé si fue demasiado rápido. Aquí nos dice que ya terminó. Y si nosotros vemos aquí en la parte inferior, él nos dice nuestra basecita de datos, nos dice que está disponible, nos dice que tiene 0 conexiones, o sea, en este momento no hay nadie conectado allí. Y ya, vamos a ingresar a esta base de datos dándole clic al nombre del identificador. Este nombre del identificador nos va a dar información que es importante para nosotros. Una de estas es este endpoint. Este endpoint que está aquí es el localhost que nosotros teníamos allá. Pues si yo me quiero conectar a una base de datos que no está local, sino que está en la nube, pues yo tengo que tener este endpoint. Así que me lo voy a copiar y ese endpoint me lo voy a traer para aquí. Yo ese endpoint, lo que yo hice aquí fue como copiar donde nosotros teníamos el localhost. Entonces, me lo voy a traer para acá. Le voy a decir a esto. Anita, hola. sin pena interrumpirte, se paró la compartir pantalla, creo, por alguna razón. Ay, dame un segundito. Ve, sí. ¿Y ahí? Perfecto. Listo, listo. Bueno, entonces volvamos aquí
a retomar. Me voy a ir a base de datos, que era donde estaba. Ya aquí a mano, en la parte superior vemos que la base de datos fue creada. Cuando la base de datos está creada, podemos ver, digamos, que en cada uno de estos campitos que nos da más información relevante, por ejemplo, que la base de datos está activa, está disponible, y nos dice también aquí que tenemos cuántas conexiones tenemos en este momento hacia esa base de datos. En este caso, pues la acabamos de crear, no nos hemos conectado, tenemos 0. Si yo le doy clic donde está el nombre de mi base de datos, voy a tener la información que necesito para poderme conectar a ella. Y una de estas es este endpoint. Este endpoint es la URL que me va a permitir a mí conectarme desde mi Workspace hacia esta base de datos, que es una base de datos que está en la nube. Entonces, lo que yo hice fue copiar lo que teníamos arribita, donde nos conectábamos al localhost, y simplemente modifico donde dice localhost. Voy a quitar esto, que esta fue la prueba que yo hice ahorita. Ustedes tienen así, ustedes tienen localhost, lo que voy a modificar es este localhost y voy a colocar esa URL. Simplemente para probar la conexión. Entonces, antes de hacer la prueba de la conexión, les voy a mostrar algo más. Miren que aquí tenemos el endpoint, aquí tenemos el puerto por el que se está conectando. Aquí estamos validando que efectivamente esa base de datos tenga una accesibilidad pública, es decir, que yo me pueda conectar desde mi Workspace hacia ella, tenga una IP pública. Y hay algo importante aquí en las reglas de seguridad. Me voy a ir acá y las vamos a revisar. Dentro de esas reglas de seguridad hay algo que se llama las reglas, el inbound rules. Estas son como las reglas de entrada. Hagan de cuenta, mi motor de base de datos es un motor que está escuchando por el puerto 5432. Entonces, cada vez que yo me quiero conectar, estoy intentando conectarme desde una IP, en este caso desde la IP que tiene el Workspace donde nosotros estamos trabajando. Si yo no tengo ese permiso de que cualquier IP me haga una consulta a este motor de base de datos, nuestra conexión va a ser rechazada. Entonces, por eso es importante conocer que hay unas reglas de escucha de entrada. En este caso, lo que vamos a ver aquí es qué reglas hay. Vemos que no tenemos ninguna. Voy a intentar hacer la conexión y vamos a ver si es exitosa. Entonces me voy a ir acá y si no es exitosa, ya nos vamos a ir para allá. Listo, me voy a venir acá, Postgres, que es el usuario que lo dejé por defecto, password, que les dije que era el mismo password que les había, el mismo password pues que había dejado simplemente en vez de la A al 4 y en vez de la O del 0, y vamos a ejecutarlo. Aquí logró la conexión. Vamos a ver qué pasó en la parte de administración. Denme un segundito, que no sé por qué se me ve tan chiquito. Miren que aquí él me dice que tiene la conexión dentro del inbound rules, que es lo que tenemos que revisar. No sé por qué se me ve tan chiqui. Déjenme ver si esta vaina me deja. Voy a traer esto para arriba. Esto es importante revisarlo. Miren que ustedes tengan dentro de las reglas de entrada, tengan esta opción de TCP 5432 y la fuente sea 0000. ¿Esto qué quiere decir? Que desde cualquier IP que yo me quiera conectar, voy a lograr la conexión. En ocasiones, y es algo que ustedes deberían de validar, las bases de datos cuando las creamos por primera vez, él nos va a guardar la IP en la que nosotros hicimos la primera conexión. Entonces ustedes llegan y lo prueban desde su Workspace y les funciona, pero después al otro día ustedes ya no se quieren conectar desde el Workspace, sino desde su máquina que tiene otra dirección IP y les sale conexión rechazada. Entonces lo que tienen que ir a ver es estas reglas, que no les aparezca aquí en fuente una IP ya definida, que les aparezca una IP, en este caso que les aparezca 000. ¿Cómo la puedo yo modificar? En editar reglas de entrada. Y aquí yo le puedo colocar, miren que él ya me trae como ciertas opciones por default, entonces nosotros le colocamos la 000 pues para que nos venga para que él acepte peticiones desde cualquier máquina. Listo.
Entonces, esta era, digamos que lo que queríamos cubrir el día de hoy era inicializar nuestro Postgres a nivel local y adicional, crear nuestra instancia dentro de AWS. Ahora sí puedo mirar un poquito la parte del Slack, mucha información. Sí, sé que es mucha información y adicional sé que si son nuevos en trabajar con temas en la nube, de pronto AWS ha mejorado su interfaz de usuario para que sea más amigable con nosotros. Miren que ya podemos colocar favoritos, nos deja ahí pues digamos que como en un tab nos deja los favoritos que estamos definiendo. Entonces, listo, qué pena que se me olvidó algo y me acordó alguien que preguntó allí. Nosotros nos conectamos a nuestra base de datos a través de Python, pero yo también puedo conectarme a través de la terminal y ejecutar ese comando que creamos de consola para crear un usuario. Y ese comando lo tenemos nosotros aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Y lo vamos a poner, lo voy a colocar acá en este blog de notas. PSQL-H, o sea, PSQL nosotros vimos ahorita que en el localhost le dábamos PSQL y nos abría el shell de Postgres. Pero resulta que nosotros no queremos hacer el shell de Postgres, no queremos abrir el shell de Postgres de nuestra base de datos local. Queremos abrir nuestro shell de Postgres, pero de esa base de datos que creamos en la nube. Entonces, por eso yo le digo acá "-h", que es como "-host". ¿Y quién va a ser ese host? Pues va a ser ese endpoint que nosotros tenemos. Yo ya lo tengo por acá, me lo voy a traer de aquí. Un segundito. Yo ya tengo mi endpoint acá. Entonces me lo voy a traer aquí y lo voy a modificar en este lado. Esa "-u" es de usuario y en este caso, pues el usuario por default que dejamos es Postgres. Entonces esta línea de comando me la voy a llevar a la terminal de mi Workspace. Me vengo para acá, le digo nueva terminal y pego ese comando. Cuando él haga esa conexión, él me va a pedir la clave. Y miren que la logró hacer. El hecho de que me pida clave quiere decir que mi base de datos es pública y está permitiendo conexiones desde cualquiera. Entonces aquí voy a colocar mi clave. Y en este momento, aquí donde estamos, ya estamos conectados directamente a la base de datos que tenemos aquí en AWS. ¿En qué versión trabajaste, David? ¿En qué versión trabajó David Clavijo que encontró el DBT2 micro? En la 12.7, bueno, entonces sí sería interesante revisar eso porque teóricamente lo que nos aparece ahí, la gratis, es en la DBT2 micro. De pronto en la que yo escogí es que no vi la T2. Listo, entonces miren, miren que yo me conecté por la terminal y aquí en Current Activity ya me dice que hay una conexión. Sí, entonces aquí ya podemos ver las conexiones. Para borrar nuestra base de datos, yo me paro aquí, la selecciono y aquí donde dice acciones yo puedo pararla, que es parar el servicio. Puedo darle un reboot, que es como reinicializarla, o sea, apáguela y vuélvela y préndala, o simplemente le puedo dar delete. ¿Listo? Entonces, en este caso, si está en stop, no cobra, pero él tiene como, después de 7 días, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, él vuelve y la levanta. O sea, si yo tengo la base de datos apagada, él después de cierto tiempo la levanta. Así que si ustedes no la quieren, en este momento es mejor darle un delete. Listo. Al reiniciar, si le hago un reboot, claro, porque él apaga la instancia y vuelve y la prende, entonces las conexiones que teníamos activas se van. No, igual lo pueden hacer con calma.
Cualquier duda nos pueden escribir, pues ahí tenemos el canal de ayuda. Ya voy a mostrar el código en el notebook. Esta última línea que yo tengo al final es como para mostrarles, así como me conecto localhost, me puedo conectar también a mi instancia en la nube. Es que en la parte de en la parte de AWS me perdí. Ustedes se pueden, o sea, realmente la base de datos, ustedes pues cualquiera, si ustedes un equipo la va a crear y van a crear 5 usuarios, lo pueden hacer. El tema es que tenemos una limitante de recursos y también hay un tema de volumen de información que vayan a manejar. Si vamos a trabajar con datos pequeños, se pueden hacer 5 conexiones, pues no hay ningún inconveniente. Sí, sí, no se conecta porque se quedó sin tiempo, puede ser, Andrés, que tus conexiones están siendo rechazadas. Entonces, lo que hay que hacer, les voy a volver a mostrar aquí en el portal de AWS, es mirar, en el portal de AWS, es mirar nuestras reglas de entrada, de conexiones de entrada. En la base de datos, donde dice conectividad y seguridad, a mano derecha dice seguridad. Aquí donde dice seguridad, le vamos a dar clic en este grupo de seguridad y allí nos sale como digamos que otras características, otras opciones que la que nos importa es la que dice Unbound Rules. Le dan clic allí y hay que validar que tengan, es que se está viendo muy chiquitito, pero aquí lo que hay que validar es esto, que ustedes tengan para este puerto 5432, que es el que estamos utilizando para conectarnos, en la parte de source tengan todas las opciones de cero, ¿sí? Que diga 0000. Eso es lo que hay que validar. Si ustedes tienen esto, quiere decir que sí hay conexión. Si ustedes tienen aquí una IP quemada, es mejor darle editar reglas y dejarlo en 000. Le dicen en editar reglas y acá le escogen la opción de 000 para que él permita cualquier conexión independiente de la IP. Ponga mi pantalla de Chrome en full screen. ¿Con F11 o qué? Listo. El nombre de usuario, cambiaron el usuario Postgres. Vamos otra vez para acá, para nuestra... Si cambiaron el usuario Postgres, entonces nos vamos a devolver. Denme un segundito. Vamos a ir acá a bases de datos y vamos a ingresar a la base de datos y acá tenemos que tener la opción, creo que es aquí en configuración. Déjenme ver. Aquí en configuración, en donde dice Master Username, les aparece el usuario. Él por default coloca Postgres. Ya si ustedes fueron muy creativos y cambiaron el username, esta es la forma de recordar cuál fue el que pusieron. Perfecto, Kevin, qué bueno que te funcionó. Es que la primera conexión que ustedes hacen, él la deja quemada a la IP que ustedes utilizaron para conectarse.
Las más importantes son las de inbound, porque la de salida es ya cuando yo estoy saliendo desde mi instancia hacia otro servicio. Y acá lo que nosotros estamos haciendo es conectándonos a nuestra base de datos, así que es una entrada. Entonces la que debe de estar realmente es la de inbound. Bueno, si ya les funcionó, pues muchísimas gracias por su tiempo. Creo que estamos como 10 minutos tarde. Soy perjudicial, terminamos siempre un poquito atrasados. A los que no les funcionó, miren nuevamente como todos los pasitos. Si es un tema de timeout o algo así, es un tema de permisos. Ya si les dice que la contraseña es incorrecta, es recordar la contraseña que utilizaron o si hicieron un cambio en el usuario. S3 es almacenamiento, César. Todo lo que tiene que ver con S3 es un almacenamiento. RDS son bases de datos relacionales, transaccionales. Y ya S3 es que yo quiera almacenar información, hagan de cuenta pues como un Google Drive. Bueno, una cosita. El comando PG _ctl es un comando de sistema operativo. Es un comando que ustedes lo ejecutan por fuera de la consola de Postgres para decirle levántese el servicio, reinícielo o apáguelo. Ya dentro de la consola de Postgres, lo que nosotros podemos hacer es crear usuarios o conectarnos a una base de datos o ejecutar códigos SQL. Entonces son dos consolas diferentes. Hay una consola de sistema operativo y hay una consola dentro de mi Postgres. Listo. Y el PG _ctl es un comando de sistema operativo para que lo tengan presente. Pueden borrar la base de datos. Bueno, ahí no tenemos el close. Pueden borrar la base de datos y vuelvan a hacer la tareita para que aprendan cómo se hace. ¿Cómo borramos la base de datos? Y la voy a borrar para que ustedes miren. Simplemente le digo en acciones, le digo que haga un delete. Él me saca como una ventanita donde me dice, si yo quiero que cree un final snapshot, no. ¿Sí? Ese final snapshot es como tómemele una imagen a esta base de datos para que si yo en un futuro la quiero como restaurar, pues me tome esa imagen. Yo aquí no la quiero, yo no quiero almacenar snapshots y simplemente le digo aquí que haga ese borrado y le damos delete. Y él ya ahí empieza pues como a ejecutar esa operación que toma unos cuantos minutos y ya sabemos pues que no tenemos ningún servicio corriendo. Hay un montón de, hay un montón de preguntas que no me dio tiempo pues como para revisarlas. Pero pues ya con más calmita voy a ir mirando. Espero que haya sido de su agrado esta sesión, que no hayan quedado muy perdidos. No se preocupen que los servicios en la nube no son difíciles de aprender. Lo importante es tener claro qué es lo que tenemos gratis dentro de esta capa para no incurrir pues como en gastos que no queremos, pero creo que todos crearon su servicio de AWS con una tarjeta de crédito prepago que no les va a generar pues ningún susto. Adicional, el servicio AWS, el servicio al cliente es muy efectivo y muchas veces pues cuando uno comete errores de dejar algo corriendo, pues uno puede escribir y ellos a veces hacen pues como el reintegro del dinero. Ok.
Bueno, a mí no me funcionó mi tarjeta de Nequi, pero no sé si ustedes tienen otra tarjeta, así que yo tengo la mía, así que prefiero borrar el servicio. Sí, a mí no me funcionó la de Nequi, pero a los que tienen David Plata les funcionó, perfecto. Ya sé para la próxima, pero sí es muy recomendable trabajar con las que son prepago. Pero Bancolombia, bueno, la de Bancolombia la había quitado, no sé si volvieron a ofrecer un servicio como ese. Ah, bueno, Alejo hizo algo interesante. A mí no me dejaba crear la instancia hasta no hacer la validación de la tarjeta de crédito. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias. Ahí yo sé que es mucha información. Elkin, recuerda que el endpoint tienes que cambiarlo por la URL que tenemos de AWS y te debe de pedir la clave. Entonces, ahí sí toca mirar por qué no te la está pidiendo. Pero sí te debe de pedir la clave, de pronto se te está conectando esa a la base de datos local. Sharon, hay que revisar la conexión, hay que revisar la creación de la cuenta. Es similar a Azure. Tiene también como una capa gratuita, te dan ciertos créditos, al igual que Google Cloud Platform, te da ciertos créditos. Si ustedes tienen cuenta educativa, pueden también crear como una cuenta de esto, pues cuenta educativa es una cuenta de universidad, pueden crear unas cuentas en Azure con su cuenta de universidad, hay algunos servicios que se dan gratis, entonces es como mirar como todas estas alternativas, realmente hay herramientas para aprender a utilizar los servicios en la nube de manera gratuita. Bueno, muchísimas gracias, voy a dejar de compartir. Eh, nos fuimos más del tiempo, lo siento por trasnocharlos. Ana, Gracias, muchísimas Moni. gracias. No, estuvo maravilloso. Sabemos que todos nuestros pelos aprendieron un montón y recuerden que no se preocupen, esta sesión ha sido grabada, entonces cuando la subamos pueden acceder a ella cuando quieran para repetir todo lo que Ana nos ha enseñado el día de hoy o la noche de hoy. Ana, muchísimas gracias también por resolver tantas dudas, por tu tiempo y chicos, vayan, duermen, descansen y nos vemos mañana.